Hola, buenas tardes. Nuestro equipo les hablará sobre el tema sobre los 10 puntos para entender el gasto educativo en México, consideraciones sobre su eficiencia. Bueno, más que nada, el presente documento está basado en la serie Gastamos para Mejorar, el cual nos dice que se reunieron resultados sobre la calidad del gasto público y sus resultados más visibles en los sectores clave para el país, como es la educación, la salud, infraestructura, gasto federalizado y el gasto social. Nos habla que México Evalúa convocó a un grupo de investigadores y académicos y expertos que se dieron la tarea de valorar los efectos del gasto del desarrollo del país, así como el bienestar de los ciudadanos en corto y mediano plazo, de lo cual de todas estas investigaciones resultó, los estudios evidenciaron que el gasto público en México tiene muchos efectos limitados para promover el crecimiento económico y la falta de equidad en oportunidades. Pues las razones para la enorme desconexión entre el nivel del gasto público realizado en los resultados obtenidos son muy particulares en cada sección, pero sin embargo existe una serie de elementos comunes que explican en gran medida la falta de calidad y eficiencia del gasto público del país, y esos son tanto como el gasto político del presupuesto, un arreglo federal disfuncional y oneroso, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, y lo que son los escasos indicadores relevantes para medir el impacto del gasto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los 10 pasos, y el paso número 1 dentro del gasto educativo en México nos habla sobre que el sistema educativo enfrenta importantes retos en términos de calidad y equidad, lo cual amplía las brechas de rezago en el país. Nos dice que de 30 naciones que conforman la OCDE, México ocupa el último lugar en pruebas de aprovechamiento escolar. Según datos del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos PISA, de acuerdo con la prueba, en el 2009, 50% de los estudiantes mexicanos de 15 años no cuentan con habilidades mínimas de comprensión lectora o para la resolución de problemas matemáticos básicos. Y dentro del punto número 2 nos habla que se observa una importante desconexión entre los niveles de financiamiento y los resultados educativos derivados de las ineficiencias en el ejercicio del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que el bajo nivel del gasto absoluto, anudando una serie de ineficiencias, hace que ciertas áreas importantes del quehacer educativo se encuentren desatendidas y presenten rezagos. Ante esta problemática surgen muchas dudas sobre la eficiencia del gasto educativo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Joana. Yo les voy a hablar sobre la mayor parte del gasto educativo. En el punto número 3 nos habla sobre que la mayor parte del gasto educativo se destina a un gasto que se le dice corriente, principalmente al pago de servicios personales. Aquí nos dice que es uno de los principales problemas que surge el país, ya que en la educación el gasto que se le destina a la educación no precisamente va hacia las aulas, los salones, hacia los recursos materiales y didácticos que se utilizan dentro de un aula. Simplemente esto va más allá sobre, como lo menciona la lectura, y el punto número 3, que es un gasto corriente, es un pago de servicios personales que utilizan los docentes, los directivos y que no hacen un buen funcionamiento de ello. Nos habla que solo el 0.4% de los recursos se dirigieron solamente a inversión educativa, en donde es donde queda el demás porcentaje, es lo que no se sabe, nunca están claras las cuentas y son porcentajes muy por debajo de lo que te exige el PIB. Eso significa que 8 de cada 10 pesos gastados en el sector educativo se utiliza para pagar sueldos y salarios. Si dices que es un 8 de 10 pesos, obviamente es la mayor parte a la que está destinada solamente para pagar sueldos y salarios de los docentes, donde es donde queda la otra parte donde los niños ocupan los recursos, donde los niños necesitan libros, donde hay escuelas donde no hay ni luz ni agua, en donde se queda ese dinero, es donde entra la incógnita y es por eso que se le llama que solamente se utilizan gastos corrientes. En la gráfica 2 que viene en la lectura se aprecia lo que es el gasto federal en educación básica, nos habla del año 2010,
pues es como un disco, ¿no? Nos habla sobre que los servicios personales, que abarca toda la parte rosa, que se mira aquí, que es el 83% de un 100%, obviamente nos habla que es una parte muy grande en distribución porcentual que va dedicada solamente a servicios personales, que quiere decir directivos, maestros. El gasto de operación es el 2%, que es solamente la franjita gris. Y subsidios viene siendo el 8%, gastos de inversión y otros de corriente, en donde nos habla que el gasto federal en educación básica en el 2010, pues obviamente es de servicios personales, que nos abarca un 83%. En la gráfica número 3 nos habla sobre el gasto corriente como porcentaje del gasto público. Esta gráfica es del 2006, es un poco más, pues es anterior a la que les acabo de presentar. Okay. El punto 4 es sobre la actual estructura del gasto educativo. Plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de las escuelas y centros educativos. Okay. Como dice, la estructura restrictiva del financiamiento educativo ha desatendido necesidades urgentes en materia de operación de las escuelas. Okay. De acuerdo con INE, en el 2007, casi un cuarto parte de las escuelas en México tienen problemas importantes de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Okay. Más del 75% de las primarias en México carecen de salón de cómputo y biblioteca. Menos del 5% de las escuelas en zonas rurales e indígenas cuentan con dichas instalaciones. Y más del 15% de las escuelas rurales, los profesores no cuentan ni con asientos ni escritorios. Lo que nos quiere decir esto es que la infraestructura y el equipamiento en muchas escuelas es deficiente y es necesario tener más opciones educativas, además de adicionar recursos para mejorar la calidad. Okay. En el punto 5, la mayor parte del gasto público educativo es financiado por el gobierno federal, mientras que los gobiernos estatal y municipal hacen aportaciones escasas o en diferentes proporciones. Las entidades federativas presentan esfuerzos financieros heterogéneos para atender el sector educativo. A casi 20 años de la descentralización educativa, el sistema sigue siendo financiado prácticamente por la federación. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública, para el 2009, del gasto total en educación ejercido en los estados, en promedio el 34% proviene de recursos estatales. Como se muestra en la gráfica, la distribución porcentual del gasto nacional en educación en el 2009 está con 64% el gobierno federal, el sector privado aporta un 21.6%, los estados un 14.3% y los municipios un 0.02%, dando un total de 791.674.8 millones de pesos. Los estados que más aportan a los recursos propios en educación son Baja California, Yucatán, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y entre otros. El punto 6 es que no hay redistribución clara de funciones entre órdenes de gobierno en materia de gestión y uso de los recursos. En 1992, el gobierno federal, los estados y el CENTE firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, con el objeto de descentralizar los servicios educativos. Esto implicó que el gobierno federal entregara administración a los recursos de los gobiernos estatales, lo cual no propuso un nuevo arreglo de atribuciones a las entidades federativas y tampoco una clara asignación de funciones entre órdenes de gobierno en materia de gestión y el uso de los recursos. Por lo que no existe la responsabilidad clara de los estados ni de los municipios sobre el gasto educativo y tampoco se establecen criterios, indicadores o normas que regulen el ejercicio eficiente de los recursos, provocando que las políticas educativas se caractericen por acciones aisladas y proyectos que no son fragmentados. El punto 7 habla sobre el uso de recursos educativos. No está orientado a resultados y no se cuenta con los indicadores más básicos para valorar el efecto de este gasto. Lo que quiere decir es que en México no existen controles adecuados para conocer con certeza el número de planteles, así como la matrícula de educación básica que existen en las entidades federativas.
federativas. México enfrenta retos importantes. ¿Por qué? Porque se habla que en cada estado de México la administración se lleva por estado, entonces los estados no reportan un recurso financiero global. El punto 8 es parte de la ineficiencia del gasto educativo, se traduce en costos adicionales para las familias mexicanas. Menciona que existe el gasto público y el gasto privado. El gasto público son recursos destinados tanto al gobierno federal como el estatal y el municipal, mientras el gasto privado son recursos que se destinan los particulares como usuarios de servicios educativos en instituciones públicas como privadas. Por lo que se dice que se identifica que los hogares mexicanos son los que pagan un costo por educación, lo que significa entonces que la educación no es totalmente gratuita. La base de datos reporta los siguientes rubros de gastos educativos. Se divide en servicios educativos, servicios variados, artículos educativos, imprevisos y transporte escolar. Lo que más adelante se ve cómo se distribuyen estos gastos, y lo que se divide en sector público son los rosa, y es como el gobierno destina más dinero al servicio público y en el servicio privado es menos. Y en estas gráficas se muestra cómo se dividen los servicios mencionados anteriormente, en donde las familias más pobres son las que tienen que ayudar a solventar insuficiencias presupuestales tanto en escuelas públicas como privadas. Por eso se dice que el gasto imprevisto no solo es regresivo, sino también es el más caro, ya que precisamente por su carácter implica que las familias más pobres se vean forzadas en desplazar otras necesidades básicas del hogar. Bueno, pues a mí el punto que me tocó es el punto número 9. Renovar la gestión institucional como estrategia esencial previa a incrementar el financiamiento educativo. Según UNESCO, en el 2004, dice que los organismos internacionales promueven la renovación de la gestión institucional como estrategia esencial previa a incrementar el financiamiento educativo en los países en desarrollo. Los ejemplos es que propone la profesionalización de los cuerpos burocráticos, mayor información y conocimiento para evaluar procesos y monitorear cambios, utilizar criterios e instrumentos objetivos para la asignación y el uso de los recursos humanos, también de infraestructura y los materiales de aprendizaje. Bueno, el siguiente punto es el número 10, el cual tiene como título: es fundamental avanzar hacia un sistema educativo más articulado en funciones entre el sistema federal y el estatal para asegurar una transparencia en el gasto ejercido por los gobiernos locales. Y nos habla de la información que no se hay información la cual no se destina a lo que viene siendo la educación de nivel nacional, que presenta limitaciones. Se impide un diagnóstico del gasto hacia la educación, o sea que no sea el porcentaje o la cantidad de cuánto se gasta en lo que viene siendo la educación. Y de acuerdo a la prueba enlace nos marca que el sistema educativo es muy deficiente, lo cual nos arroja como resultado que no se sabe si realmente no se da el dinero que se debe de dar, o no se da un buen uso del dinero que se está destinando a lo que viene siendo la educación. No se cuenta con la información del gasto que cada alumno recibe, como lo acabo de comentar, no se dice o no se les proporciona esa información de cuánto gasta cada alumno o de cuánto se invierte en cada alumno. Y se identifican gastos. Se pretende identificar los gastos administrativos y los de provisión del sistema educativo, como lo que viene siendo los materiales, la infraestructura, cuánto se gasta pues en realizar la escuela, en todo eso relacionado con la infraestructura, y cuánto se gasta en lo que viene siendo el pago a los docentes. Otro punto es implementar un sistema de gastos, el cual podría mejorar un sistema de financiamiento educativo, y sería utilizado como herramientas para el monitoreo, reducción de costos, la evaluación y mejora de programas, y saber cuánto se gasta en corto y largo plazo de proyectos educativos. Estas son unas herramientas que se proporcionarían
en la cuestión de implementar un sistema de costo. Y el verificar implementaciones económicas y la toma de decisiones de políticas. En México se presentan deficiencias, que esto es donde se necesitan los recursos para mejorar una infraestructura escolar, así como la calidad de los docentes. No solamente es la infraestructura, sino el mejorar la calidad de cada docente, lo cual es primordial, porque de ahí deriva si el estudiante mejora o no mejora, o sea, si tiene conocimientos, lo cual aquí nos está hablando, pues, de elevar con el dinero, elevar la calidad de los docentes, más que nada. Y por último, se busca implementar una implementación o diseñar un sistema el cual nos proporcione la información de todo lo administrativo, de todo lo financiero relacionado con lo que se gasta o no se gasta en cada alumno, en la calidad de los docentes, en la infraestructura y todo relacionado con lo que viene siendo la educación. Se busca, pues el sistema contable nos permite estimular los gastos educativos y el costo para el alumno es el instrumento